8:50, Fernando ya lo había anunciado, estamos con Rubén Vargas. Él ha sido ministro del Interior y también ha estado en la jefatura de Vida, es abogado de profesión y por supuesto que hay asuntos que conversar con él. ¿Cómo está el señor Vargas? Muy buenos días. Mabel, Fernando, muy buenos días. Buenos Gracias por la días, invitación. Buenos días. Desde la función pública, usted como ministro del Interior en su momento, quizá nos puede explicar estas idas y venidas que hemos visto en memorándums, comunicados y documentos sobre la destitución del coronel Harvey Colchado y luego su reposición. ¿Qué es lo que cree usted que haya sucedido? Bueno, Mabel, la naturaleza de ese memorándum que disponía el retiro del coronel Colchado de la jefatura de la División de Búsqueda de la DIJÍNMEN no tiene una naturaleza administrativa, aunque en apariencia y en un posterior comunicado el ministro pretenda decirnos eso. No estamos frente a una decisión o a un acto administrativo del Ministerio del Interior o de alguna dirección del Ministerio del Interior. Es una decisión política tomada por el gobierno, operativizada desde el sector interior. ¿Es posible, señor Vargas, que el viceministro de Orden Interno o algún alto funcionario haya tomado esa decisión por sí solo? Porque eso es lo que da a entender el ministro Huerta. No, por eso, es en apariencia, que quieren darnos a entender eso, pero definitivamente no se trata de un acto administrativo. Si estuviéramos frente a la decisión de retirar a cualquier otro director que no esté, digamos, en la coyuntura judicial, política o involucrado en actos de investigación de la corrupción del poder, de acuerdo, esas decisiones suelen presentarse cotidianamente. Pero resulta que estamos frente a un coronel de la policía que forma parte de un equipo especial que está investigando en apoyo a la Fiscalía a una estructura criminal que lo encabezaría lamentablemente el presidente de la República. Resulta que estamos frente a un coronel de la policía que el propio presidente de la República, siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ha pedido la sanción y destitución a Inspectoría de la Policía Nacional contra este coronel. Entonces no estamos frente a un acto administrativo, estamos frente a una acción más, a un eslabón más de una larga cadena de hostigamiento, de amenaza, de persecución contra este coronel, porque este coronel, junto a otros oficiales de la policía y a un equipo especial también de la Fiscalía, están investigando a una estructura criminal que según Fiscalía estaría operando lamentablemente, insisto, desde Palacio de Gobierno. Sí, y mientras tanto quisiera preguntarle sobre otro tema que es igualmente importante. Hay una decisión tomada ayer por el mismo ministerio, el Ministerio del Interior, llevando en la práctica la paralización de la erradicación de la hoja de coca en las zonas donde había un paro agrario. Explíquenos, por favor, cómo entender esta decisión, habida cuenta que usted nos había prevenido en días recientes que en este momento 90% de la coca en el Perú procede del Braem, que es la zona donde tenemos a una parte de nuestra Fuerza Armada, y se va a erradicar la hoja de la coca ahí, y esto es lo que ha anunciado el Ministerio ayer. Explíquenos, por favor, qué consecuencias se derivan de esta decisión anunciada ayer por el Ministerio del Interior. Sí, en efecto, Fernando, la coyuntura política, la decisión tomada contra el coronel Colchado, lamentablemente han tapado o han retirado también de la agenda esa decisión que afecta claramente a los intereses del país y en la lucha contra las drogas respecto a la paralización, respecto al cese inmediato de las acciones de erradicación que desde hace 4 días se venía registrando en la parte norte del Braem. Como sabemos, Fernando, el Braem es la principal zona productora de drogas cocaínicas. De las 850 toneladas que se producen en el Perú anualmente, el 70% se procesan precisamente en el Braem. Y es allí donde el actual gobierno ha claudicado en la lucha contra las drogas una vez más. Lamentablemente, lo que sabemos es que hay un acuerdo político
entre algunos dirigentes cocaleros y el gobierno y el presidente de la República, y los dirigentes cocaleros han expresado en un comunicado expreso, explícito, señalando, recordándole al gobierno de ese acuerdo político y que en el marco de ese acuerdo político terminara las acciones de erradicación que habían comenzado desde hace 3-4 días atrás. Y el Ministerio del Interior ha cursado, lamentablemente, una comunicación a la dirigencia cocalera con quienes el gobierno llegó a ese acuerdo político, comprometiéndose a paralizar la lucha contra las drogas y las acciones de erradicación en el BRAE. Entonces, lo que tenemos, Fernando, es lamentablemente la claudicación absoluta de la lucha contra las drogas en el BRAE, precisamente en la zona, como sabemos, que el negocio de la cocaína y el narcotráfico financian al terrorismo que asesina a policías y asesina a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. La verdad que es una situación absolutamente crítica, porque también tenemos que decir que el narcotráfico genera muchos otros delitos conexos como la trata de personas, el lavado de activos, pero principalmente genera violencia extrema en las ciudades. Lo que pasa en el Callao, los ajustes de cuentas, el sicariato, nacen precisamente en el BRAE, pero este gobierno ha decidido claudicar y retirarse del BRAE. Con el objetivo político, como usted bien, porque, a ver, para tenerlo claro y para que nuestros oyentes también puedan entender, el objetivo político es poder tener más apoyo popular, así como lo tiene con los ronderos, pues también ellos responderían, este sector que se ve beneficiado respondería a favor del gobierno. En efecto, esa es la línea precisamente. Comenzó con un ofrecimiento de legalizar toda la hoja de coca. A partir de allí se produce este acuerdo político que los dirigentes cocaleros le han recordado al gobierno. El gobierno ha retrocedido eso que se había iniciado hace pocos días atrás, y ahora ya la erradicación ha concluido, ha terminado, se ha claudicado en la lucha contra las drogas y nuevamente se está recomponiendo ese acuerdo que le permitiría al actual gobierno tener una base social movilizable. Señor Vargas, ¿y qué justificación puede dar el gobierno, el Ministerio del Interior en este caso, para tomar esta decisión? Que explíquenos si concierne a todo el BRAE o solo a alguna de las cuencas, la de Junín, Cusco y Ayacucho, que creo que son las que se han visto afectadas por un paro agrario estos últimos días, ¿no? El paro ha sido convocado por 48 horas por la organización cocalera del BRAE, la FEPA BRAE. Ya, es más, por un sector de dirigentes vinculadas a esta organización que tienen una cercanía bastante estrecha con el presidente de la República, que son dirigentes cocaleros que participaron activamente en la campaña política del presidente Pedro Castillo. Y esos dirigentes cocaleros, por supuesto, que se han visto sorprendidos cuando el CORA, el proyecto CORA, que está a cargo de la erradicación de la coca, se hizo presente en el BRAE y empezó a erradicar como corresponde la hoja de coca que se convierte en cocaína. Y ese sector radical de los cocaleros se convocó a un paro de 48 horas que termina el día de hoy. Y sin más argumento técnico, porque no hay forma de que hayan argumentos técnicos para tomar una decisión de esa naturaleza, sino simplemente ambos lados, tanto los cocaleros como el gobierno, se han recordado mutuamente que tienen un acuerdo político al que van a respetar, y eso pasa por no erradicar la hoja de coca. Entonces, en los hechos, en la práctica, lo que estamos viendo es que el acuerdo con la hoja de coca ilegal vale más que los intereses del Perú. Muchas gracias, señor Rubén Vargas, ex ministro del Interior. Tomamos nota de lo que nos dice, que se trata de una claudicación de este gobierno frente a la lucha contra el narcotráfico, que comienza, como nos dice usted, con el cultivo de hoja de coca, que están destinadas a la elaboración de cocaína, porque el consumo, ya sabemos, tradicional de la coca no va más allá de un porcentaje mínimo de ese volumen total de hojas que se está produciendo en el Perú actualmente. Tengo entendido que más de 90.000 hectáreas. Muchas gracias, Rubén Vargas, que tenga buenos días. Mabel, son las 9 de la mañana, vamos a una pausa. Así es, tenemos que escuchar el gran resumen de la hora y volvemos.